¿Recuerdas cuando con 100 pesetas podías hacer la compra de media semana? ¿Cuando un duro te daba para pipas, un helado y todavía te sobraba para el chicle? Hubo un tiempo en España, donde salir a la calle con el monedero ligero no era ningún problema. Todo estaba al alcance de la mano y nadie pensaba dos veces antes de invitar a un vermut o comprarse un tebeo nuevo cada semana. Las tiendas olían a producto fresco, los precios estaban escritos a mano y la vida transcurría sin esa angustia de mirar siempre la cuenta del banco. En este vídeo vas a recordar cómo vivíamos antes de que todo se volviera tan caro. Quédate hasta el final, porque el último te va a emocionar más de lo que imaginas. Bocadillo del bar. Entrar al bar de la esquina era un ritual sagrado. Con 20 duros en el bolsillo podías desayunar tranquilo, leer el periódico y hasta charlar un rato con el camarero. El bocadillo de tortilla, generoso y recién hecho, costaba menos que lo que hoy pagas por un simple café solo. La barra de formica brillaba bajo la luz amarilla y el olor a tostada con aceite lo llenaba todo. Nadie miraba el precio antes de pedir. Se pedía lo que apetecía, sin calculadora mental ni remordimientos. El camarero sabía tu nombre, tu bebida favorita y hasta las penas que llevabas encima. Cada mañana era igual, y esa rutina sencilla te hacía sentir parte de algo más grande. Hoy un desayuno completo puede costarte lo que antes valía comer fuera toda una semana. Pero entonces no lo sabíamos, y quizá por eso lo disfrutábamos tanto, porque el lujo no estaba en el precio, sino en la calma con la que vivíamos cada momento. Compra del sábado. Los sábados por la mañana, las madres salían con el carrito de rejilla rumbo al mercado o al súper de barrio. Con 1000 pesetas se llenaba el carro hasta arriba. Pan, leche, huevos, carne, verdura, fruta, algún capricho y todavía quedaba para el helado de los niños. La compra era un momento social, de saludos, de regateos amables y de confianza. En el día, en el Spar o en la tienda de ultramarinos, todo se pesaba delante de ti. El tendero cortaba el queso a mano, envolvía el jamón en papel fino y apuntaba las cuentas en una libreta gastada. No había códigos de barras ni máquinas que pitaran. Había conversación, paciencia y trato humano. Volver a casa con las bolsas llenas era una victoria pequeña pero constante. Porque entonces hacer la compra no era un acto de supervivencia financiera, sino una rutina sencilla que permitía vivir con dignidad y sin agobios. Comprar comida no dolía en el bolsillo, y eso cambiaba toda la semana. Cine de barrio. Ir al cine era el plan perfecto para cualquier tarde de domingo. Con 50 pesetas entrabas, veías 2 películas seguidas y hasta te comprabas un cucurucho de pipas o unos conguitos. La sala olía a butacas viejas, a palomitas recién hechas y a colonia barata mezclada con tabaco. Las luces se apagaban, la cortina roja se abría y comenzaba la magia. No importaba si la película era buena o mala. Lo importante era estar ahí, en la penumbra, rodeado de desconocidos que se reían, lloraban o gritaban al mismo tiempo. La acomodadora con su linterna te guiaba hasta tu sitio, y si llegabas tarde, te tocaba ver el final primero y luego esperar a que empezara otra vez. Hoy una entrada de cine cuesta más que lo que antes valía ir toda la familia junta. Y no solo eso, las palomitas cuestan casi lo mismo que la entrada. Pero entonces, el cine no era un lujo ocasional, era el entretenimiento semanal que todos podían permitirse. Salir del cine era volver a la realidad, pero con el corazón un poco más lleno. Helado del kiosco. Cuando llegaba el calor, los kioscos se convertían en templos del placer barato. Un polo flash costaba 5 pesetas, un frigopie 10, y con 25 te llevabas un corneto que parecía el mayor lujo del mundo. Los niños corrían descalzos por las calles con las manos pegajosas, dejando un rastro de gotas de limón o fresa sobre el asfalto caliente. El kiosquero conocía a todos los del barrio. Sabía quién prefería nata, quién chocolate y quién siempre pedía el mismo polo naranja de toda la vida. No había prisa, no había pantallas. Solo el sonido del papel al abrirse, el crujido del cucurucho y el alivio fresco bajando por la garganta seca. Ahora un helado artesanal
Cuesta lo que antes valían 20 polos juntos. Pero no se trata solo del dinero. Se trata de que entonces un helado no era un capricho de fin de semana. Era algo cotidiano, accesible, parte del verano de todos. Y eso hacía que el calor fuera más llevadero. El duro en el bolsillo. 5 pesetas, un duro. Esa moneda gorda que pesaba en el bolsillo y sonaba con autoridad. Con un duro comprabas pipas, chicles, caramelos y hasta te sobraba para el cromo que te faltaba del álbum. Los niños guardaban sus duros como tesoros, en latas de galletas o en el cajón de la mesita de noche. Salir a la calle con 3 duros era tener el mundo en la mano. Podías ir al kiosco, comprarte un tebeo, invitar a tu amigo a un refresco y todavía volver a casa con cambio. No hacía falta pedir dinero cada día, porque con poco se llegaba lejos. Hoy un duro no valdría ni para un chicle. Pero entonces esa moneda representaba autonomía, libertad y la posibilidad de elegir. Tener un duro en el bolsillo no te hacía rico, pero sí te hacía feliz. Y esa sensación no tiene precio, aunque todo lo demás ahora sí lo tenga. Entrada de discoteca. Cuando llegaban los 80 y los 90, las discotecas eran el centro del universo juvenil. Entrar costaba 500 pesetas, a veces menos si ibas antes de medianoche. Y esa entrada incluía la primera copa, que casi siempre era un cubata cargado que te duraba medianoche. La música sonaba a todo volumen, las luces de colores bailaban en el techo y todos nos sentíamos protagonistas de nuestra propia película. No hacía falta gastarse un sueldo para salir de fiesta. Con 2000 pesetas tenías noche completa, entrada, copas, tabaco y hasta para el bocadillo de madrugada. Nadie se arruinaba por salir, y eso hacía que las noches fueran más frecuentes, más espontáneas, más auténticas. Hoy salir de fiesta puede costarte lo que antes ganabas en una semana. Las copas son carísimas, las entradas prohibitivas y la diversión se ha convertido en un lujo que no todos pueden permitirse. Pero entonces bailar, reír y enamorarse en una pista de discoteca estaba al alcance de cualquiera. Y eso hacía que la juventud fuera más libre. Menú del día. Entrar a cualquier bar o restaurante de menú era garantía de comer bien y barato. Por 200 o 300 pesetas te servían primer plato, segundo, postre, pan, vino y café. Lentejas con chorizo, filete con patatas, flan de huevo y un vaso de tinto que alegraba la sobremesa. Todo casero, todo abundante, todo hecho con esa sazón que solo tenían las cocineras de barrio. Los trabajadores se sentaban en mesas compartidas, hablaban de fútbol, de política o de la vida. Nadie tenía prisa, nadie miraba el móvil porque no existía. La comida era un momento de descanso real, de conversación auténtica y de barriga llena sin remordimientos económicos. Hoy un menú del día ronda los 12 o 15 euros, y muchas veces la calidad no es ni la mitad. Pero entonces comer fuera no era un lujo, era lo normal para miles de trabajadores que no tenían tiempo de volver a casa. El menú del día nos mantenía unidos, alimentados y con fuerzas para seguir. Y todo eso por el precio de unas monedas, pesetas del domingo. El domingo era sagrado. Después de misa o del paseo, los padres soltaban unas pesetas a los niños. Con 100 pesetas eras el rey del barrio. Podías comprarte un tebeo, un helado, pipas, cromos, jugar una partida en la máquina del millón y todavía guardar algo para el lunes. Las tiendas estaban cerradas por la tarde, pero los kioscos seguían abiertos. El olor a papel impreso se mezclaba con el de las golosinas a granel. Los niños se agolpaban frente al mostrador, señalando con el dedo lo que querían, mientras el kiosquero iba llenando bolsitas de papel con paciencia infinita. Hoy con 100 pesetas, si las tuvieras, no comprarías nada. Ni siquiera existen ya. Pero entonces esas monedas eran la llave de la felicidad infantil, la posibilidad de elegir, de gastar, de disfrutar sin que nadie te mirara mal. Las pesetas del domingo eran libertad en forma de metal, y todos las esperábamos con ansia. Si ya has recordado alguna de estas cosas, suscríbete al canal para seguir reviviendo la España que dejamos atrás. Continuamos.
Panadería de esquina. Cada barrio tenía su panadería. Entrar era como entrar en el paraíso. El olor a pan caliente golpeaba en la cara. El mostrador de madera brillaba de tanto uso y la panadera te saludaba por tu nombre. Una barra costaba 15 pesetas y con 50 te llevabas pan para toda la semana, magdalenas, un bollo suizo y hasta alguna palmera de chocolate. No había pan precocido ni bolsas de plástico selladas. Todo se hacía allí mismo, en el horno de atrás que calentaba toda la tienda. El pan crujía al partirlo, olía a harina noble y sabía a lo que debe saber el pan de verdad. Comprarlo cada día era un acto de confianza, de rutina y de comunidad. Hoy el pan artesanal cuesta una fortuna, y muchas panaderías han cerrado para siempre. Pero entonces el pan no era artesanal, era simplemente pan. Buen pan, barato, cercano y parte esencial de cada comida. Tener pan en casa era tener lo básico asegurado, y eso daba una paz que ahora cuesta encontrar. El SEAT 600. Comprarse un coche era el sueño de muchas familias. El SEAT 600, pequeño, redondo y ruidoso, costaba unas 60.000 pesetas. Con un sueldo medio de 5.000 pesetas al mes, en un año podías tenerlo. No era fácil, pero tampoco imposible. Las familias ahorraban con ilusión, guardaban cada peseta y cuando por fin llegaba el día, era una fiesta en todo el barrio. Aquel cochecito azul, blanco o beige se convertía en el centro de la vida familiar. Los domingos se iba a la playa, al pueblo o simplemente a dar una vuelta. Cabían 4 adultos apretados, 2 niños en el maletero y hasta la abuela si hacía falta. No importaba el espacio, importaba la libertad. Hoy un coche puede costar 10, 20 o 30 sueldos mensuales. Los jóvenes ya no pueden ni soñar con comprarse uno nuevo. Pero entonces un 600 era alcanzable, era real, era posible. Y esa posibilidad de progresar, de tener algo propio, era lo que nos hacía creer en el futuro. Vacaciones de verano. Irse de vacaciones no era cosa de ricos. Con poco dinero, una familia entera podía pasar 15 días en la playa. Se alquilaba un apartamento pequeño, se llevaba comida de casa y se disfrutaba del sol, del mar y de no hacer nada. Los padres ahorraban todo el año, pero el esfuerzo merecía la pena. Los niños corrían descalzos por la arena, se bañaban hasta arrugarse y comían bocadillos de tortilla bajo la sombrilla. Por la noche, paseo por el pueblo, helado en el chiringuito y a dormir con el sonido de las olas de fondo. No hacían falta hoteles de lujo, ni excursiones organizadas, ni restaurantes caros. Bastaba con estar juntos, lejos de casa, respirando aire salado. Hoy unas vacaciones en la playa pueden costar más que el sueldo de un mes entero. Muchas familias ya no pueden permitírselo, y el verano se convierte en un recordatorio de lo que ya no está al alcance. Pero entonces, todos teníamos derecho a descansar, a desconectar, a ser felices aunque fuera solo 15 días al año. El tebeo y los cromos. Cada semana salía un tebeo nuevo. El Capitán Trueno, Mortadelo y Filemón, Zipi y Zape, el Jabato. Costaban 10, 20 pesetas como mucho. Los niños los esperaban con ansia, los leían una y otra vez hasta que las páginas se deshacían y luego los intercambiaban con los amigos. No había pantallas, no había videojuegos caros. Había papel, tinta y mundos enteros dibujados a mano. Los cromos eran otra pasión sagrada. El álbum de fútbol, de animales, de coches o de lo que fuera, se llenaba poco a poco con la emoción de cada sobre abierto. Los cromos repetidos se cambiaban en el patio del colegio, en la calle o en el parque. Nadie los vendía por internet, nadie especulaba. Era un juego limpio, sencillo, accesible para todos. Hoy un tebeo puede costar lo que antes valían 10 juntos. Los cromos se han convertido en objeto de coleccionista con precios desorbitados. Pero entonces eran entretenimiento de barrio, cultura popular al alcance de cualquier niño. Y eso hacía que todos compartiéramos las mismas historias, los mismos héroes, la misma infancia. Tienda de ultramarinos. Antes de los supermercados gigantes estaban las tiendas de ultramarinos.
pequeñas, oscuras, con olor a bacalao seco y a especias. Detrás del mostrador, el tendero conocía a todo el mundo, fiaba a quien lo necesitaba y sabía exactamente lo que cada cliente venía a buscar. Todo se pesaba en balanzas antiguas, se envolvía en papel de estraza y se apuntaba en una libreta. Comprar allí era lento, pero reconfortante. No había prisas, no había cajas automáticas. Había conversación, consejo y humanidad. Si faltaba dinero al final de mes, el tendero apuntaba la deuda y esperaba con paciencia. Nadie se quedaba sin comer por falta de tarjeta de crédito. Hoy esas tiendas han desaparecido casi todas. Los supermercados son fríos, rápidos, impersonales. Pero entonces comprar era un acto social, una red de confianza que sostenía barrios enteros. Y todo eso a precios justos, humanos, que permitían vivir sin lujos pero con dignidad. Autobús de línea. Volver al pueblo era fácil y barato. Un billete de autobús costaba 200 pesetas. Quizá menos si comprabas ida y vuelta. Los autobuses eran viejos, con asientos de esquí azul, cortinillas en las ventanas y un conductor que conocía cada curva de la carretera. El olor a gasoil se mezclaba con el de bocadillos envueltos en papel de aluminio que la gente llevaba para el viaje. Durante el trayecto se hablaba, se miraba el paisaje, se dormitaba arrullado por el traqueteo del motor. No había wifi, no había enchufes, no había pantallas. Solo el tiempo lento de llegar, el placer de ver pasar los campos y la emoción de reencontrarse con la familia. Hoy un billete de autobús al pueblo puede costar lo que antes valía ir y volver durante un mes. Muchas líneas han desaparecido, muchos pueblos quedaron aislados. Pero entonces moverse era fácil, accesible, posible. Y eso mantenía vivas las raíces, los lazos, la memoria de dónde veníamos. Gasolina del depósito. Llenar el depósito del coche costaba 300 o 400 pesetas. Con eso tenías para toda la semana, para ir al trabajo, para salir el domingo y para algún recado extra. Nadie miraba el precio de la gasolina con angustia, porque aunque subiera o bajara, seguía siendo asequible para la mayoría. Los domingos las familias salían a la carretera. Iban al campo, a la sierra, al pueblo, o simplemente daban una vuelta sin rumbo fijo. El coche no era solo transporte, era libertad. Y llenar el depósito no significaba renunciar a la compra de la semana o a las chuches de los niños. Hoy llenar el depósito puede costar 60, 70 euros o más. Muchas personas ya no salen de casa el fin de semana, porque no pueden permitirse gastar gasolina. Pero entonces moverse no era un lujo, era normal, era parte de vivir. Y esa movilidad nos daba horizontes más amplios, más vida, más posibilidades. Mercado municipal. Los sábados por la mañana, el mercado municipal era un hervidero. Puestos de fruta, verdura, carne, pescado, encurtidos y flores. Todo fresco, todo del día, todo a precios que permitían llenar la cesta sin vaciar la cartera. Las verduleras gritaban sus ofertas, los pescaderos troceaban el pescado delante de ti y los carniceros cortaban la carne a mano mientras charlaban. Ir al mercado no era solo comprar, era participar de un ritual social. Se saludaba, se regateaba con cariño, se probaba una aceituna, se recibía una ramita de perejil de regalo. Todo olía auténtico, a tierra, a mar, a esfuerzo honrado. Y los precios eran razonables, humanos, pensados para que todo el mundo pudiera comer bien. Hoy, muchos mercados municipales han cerrado o se han convertido en espacios gourmet inaccesibles. Pero entonces eran el corazón del barrio, el lugar donde la alimentación todavía era un derecho y no un privilegio. Comprar allí nos conectaba con lo real, con lo cercano, con lo nuestro. Butaca de cine. Sentarse en la butaca del cine de barrio era entrar en otro mundo. Las butacas eran viejas, con el terciopelo gastado y los muelles que crujían, pero nadie se quejaba. La entrada costaba 50 pesetas, 100 si era estreno. Y por ese precio te regalaban 2 horas de sueños,
de aventuras, de risas o de lágrimas compartidas con desconocidos. La pantalla se llenaba de luz, la sala se quedaba en silencio y todos viajábamos juntos a lugares imposibles. No importaba si la película era en blanco y negro o en color, si era española o americana. Lo que importaba era estar ahí, en la oscuridad cómplice, viviendo vidas ajenas como si fueran propias. Hoy una entrada de cine cuesta 10 veces más, y las salas se han convertido en templos del consumo, donde las palomitas cuestan casi tanto como el billete. Pero entonces el cine era de todos, un placer sencillo y barato que alimentaba la imaginación sin arruinar el bolsillo. Y salir de allí era volver a la vida con el corazón un poco más grande. Chuches a granel. ¿Recuerdas que te dije que el último te iba a emocionar? Pues se trata de lo que era entrar en una tienda de golosinas, y esto era como entrar en el paraíso infantil. Tarros de cristal llenos de caramelos de colores, regaliz, chicles, nubes, pipas y gominolas. Todo se vendía a granel, todo se pesaba en una balanza antigua y todo acababa en una bolsita de papel que olía a azúcar y a felicidad pura. Con 25 pesetas salías cargado. Podías mezclar sabores, elegir uno de cada, pedir un poco más de esto y un poco menos de aquello. El tendero te dejaba probar, te aconsejaba y nunca te reñía por tardar en decidirte. Comprar chuches era una experiencia lenta, placentera, casi ritual. Hoy las chuches vienen empaquetadas, son carísimas y han perdido esa magia artesanal. Pero entonces eran accesibles para todos. Formaban parte de la infancia de cualquier niño sin importar su clase social. Y esa igualdad dulce, esa posibilidad de elegir y disfrutar sin mirar el precio, era un lujo que no sabíamos que perderíamos. ¿Recuerdas cuando vivir no costaba un sueldo entero? Cuéntanos en comentarios qué es lo que más echas de menos. Dale me gusta si este vídeo te ha emocionado y suscríbete para seguir recordando juntos la España que fuimos.